Me llamo Antonio, y lo que les voy a contar pasó hace más de 30 años, cuando yo era apenas un chamaco. Crecí en un rancho bien alejado de todo, de esos que nomás ves en las películas viejas. ¿Me captan? Era un lugar bien tranquilo, rodeado de campos que se extendían hasta donde te alcanzaba la vista. El olor a pasto fresco y tierra húmeda llenaba el aire, mezclándose con el aroma del café recién hecho que salía de la cocina cada mañana. Mis jefes eran gente sencilla, chambeadora, que se levantaba con el canto del gallo y no paraba hasta que el sol se escondía detrás de los cerros lejanos. La vida era dura, pero honrada, y yo no me imaginaba un mejor lugar para llamarle hogar. Las mañanas empezaban tempranito, con el mugido de las vacas desesperadas por ser ordeñadas. Yo me estiraba en la cama, sintiendo el fresco del rocío que se formaba en las ventanas de madera. Afuera, el mundo todavía estaba cubierto por una neblina delgadita, como si no quisiera despertar del todo. El crujido de las tablas del piso delataba los pasos de mi jefe, que ya se alistaba para otro día de chamba. Mi jefa no se quedaba atrás, y pronto el olor a huevos con tocino llenaba la casa, sacándome de los últimos rastros de sueño. El rancho era nuestro pequeño reino. Teníamos unas cuantas reses, una huerta bien chingona y hasta unas gallinas criollas que andaban picoteando por el patio. Las cercas de madera, medio chuecas por el tiempo, marcaban los límites de la propiedad, pero para mí eso era el fin del mundo. Más allá de ellas, solo había lo desconocido, un misterio que me atraía y me daba miedo al mismo tiempo. En la noche, acostado en la cama, me quedaba imaginando qué podría haber allá afuera, en las sombras que la luz de la luna no alcanzaba. Nuestros días estaban llenos de chambas sin fin. Siempre había algo que arreglar, limpiar o cuidar. Yo ayudaba como podía, cargando cubetas de agua, dándole de tragar a los animales o arrancando la mala hierba de la huerta. El sol de mediodía te quemaba la cholla y el sudor me escurría por la frente, pero había una satisfacción rara en ese cansancio. Era como si cada gota derramada nos acercara más a la tierra, nos arraigara más profundo en ese pedazo de suelo que llamábamos nuestro. Las noches en el rancho tenían su magia. Después de cenar, nos sentábamos en el porche, arrullados por el croar de los sapos y el canto de los grillos. Las estrellas se veían tan cerca que casi creía que podía tocarlas si estiraba bien el brazo. Mi jefe contaba historias de otros tiempos, de cuando era joven y el mundo parecía más grande y más salvaje. Su voz ronca se mezclaba con el ruido de las hojas en los árboles, creando una sinfonía que me hacía sentir seguro y protegido. Pero no todo era miel sobre hojuelas en esa vida aparentemente perfecta. Había momentos de tensión, como cuando una sequía amenazaba nuestras siembras o cuando algún animal se enfermaba sin razón aparente. Y fue en una de esas noches, cuando el viento aullaba de una manera rara y las sombras parecían moverse solas, que algo cambió para siempre. Yo todavía no lo sabía, pero esa noche marcaría el principio de cosas que transformarían mi vida y me harían dudar de todo lo que creía saber sobre el mundo. Pero eso es una historia para otro rato. Plok entró en nuestras vidas como un rayito de sol en un día nublado. Era un perro callejero color canela, de esos que nomás los ves y no puedes evitar sonreír. Me acuerdo del día que apareció en el rancho, flaquito y mugroso, pero con los ojos más expresivos que he visto en mi vida. Mi jefe, hombre de pocas palabras, lo miró, refunfuñó algo sobre otra boca que alimentar, pero no tuvo corazón para correrlo. Mi jefa, con ese corazón de pollo que tiene, ya estaba con un plato de leche en las manos antes de que alguien pudiera decir algo. ¿Y yo? Pues yo gané un mejor amigo ese día. Plok se volvió parte de la familia más rápido de lo que nos imaginamos. Era como si siempre hubiera estado ahí, corriendo por los campos, ladrándole a los pájaros y olfateando todo lo que se le ponía enfrente. Su pelo, que antes estaba opaco y enredado,
Agarró un brillo dorado bajo el sol del mediodía. Tenía una energía que no se acababa, siempre listo para una nueva aventura. En la noche, dormía a los pies de mi cama, como un guardián fiel contra los monstruos imaginarios que a veces aparecían en mis pesadillas. No pasó mucho tiempo para que Plock se volviera indispensable en el rancho. Tenía un don natural para juntar al ganado, guiando a las vacas de regreso al corral con una eficiencia que dejaba a mi jefe con la boca abierta. «Este perro vale por 2 peones», decía, con una mezcla de orgullo y sorpresa. Pero no era solo en el trabajo donde Plock se lucía. Tenía un sexto sentido para consolarnos en los momentos difíciles. Cuando la cosecha salió mal ese año, ahí estaba él, pegando su hocico húmedo en la mano callosa de mi jefe, como diciéndole que todo iba a estar bien. Las tardes de verano agarraron otro significado con Plock a mi lado. Explorábamos cada rincón del rancho, desde el granero viejo y abandonado hasta el arroyo que cruzaba la propiedad. Él olfateaba todo, ladrando emocionado cuando encontraba algo interesante, fuera un armadillo o una pluma de águila. Me sentía invencible con él cerca, como si nada malo pudiera pasar mientras nos tuviéramos el uno al otro. En la noche, sentado en el porche, Plock ponía su cabeza en mis piernas y yo le contaba mis sueños y miedos, seguro de que entendía cada palabra. Pero había algo en Plock que iba más allá de lo normal. A veces lo cachaba mirando fijo al horizonte, con las orejas paradas, como si escuchara algo que ninguno de nosotros podía percibir. En esos momentos sentía un escalofrío en la espalda y tenía la sensación rara de que Plock sabía más de lo que aparentaba. Hubo noches en que me desperté con sus ladridos, solo para descubrir que se acercaba una tormenta, todavía invisible para nuestros ojos. Era como si tuviera una conexión con algo más allá de nuestro entendimiento, algo que al mismo tiempo me fascinaba y me daba miedo. Conforme pasaban los meses, Plock se volvió más que un perro. Era como un símbolo de nuestro hogar, de nuestra unión como familia. Su presencia nos daba una sensación de seguridad, como si nada malo pudiera pasarnos mientras él estuviera cerca. Ni nos imaginábamos que esa tranquilidad era solo la calma antes de la tormenta. El destino tenía otros planes, y Plock estaba en medio de todo eso. Lo que pasó después en esa noche del demonio cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero en ese momento, lo único que importaba era el calor de su cuerpo junto al mío, y la certeza de que habíamos encontrado un amigo para toda la vida. Esa noche empezó como cualquier otra. Ya habíamos cenado, lavado los trastes, y todos nos estábamos alistando para dormir. El aire estaba pesado, sofocante, como si el mismo cielo quisiera ahogarnos. Me acuerdo que me costaba trabajo agarrar el sueño, dando vueltas en la cama mientras Plock roncaba a mis pies. Fue entonces cuando lo escuché. Un crujido, luego otro, y de repente un resplandor iluminó mi cuarto, seguido por el rugido ensordecedor de un trueno. Brinqué de la cama, con el corazón a 1000 por hora, y corrí a la ventana. Lo que vi me heló la sangre. Llamas, altas, voraces, tragándose el granero como si fuera de papel. El fuego bailaba de una manera macabra, lanzando sombras grotescas por todo el terreno. Grité llamando a mis jefes, mi voz casi perdiéndose entre el crepitar de las llamas y los berridos desesperados de los animales. Plock ladraba como loco, corriendo de un lado a otro, como si no supiera qué hacer. Mi jefe apareció en el pasillo, con los ojos abiertos como platos del susto. ¡Fuego!, gritó como si no fuera obvio. «Agarren agua, rápido». En los minutos siguientes se armó un desmadre. Corríamos de un lado a otro, con cubetas en las manos, en un intento desesperado y pendejo de controlar las llamas. El calor era insoportable, el humo denso y asfixiante. Tosía y me lloraban los ojos, pero no podía parar. El fuego se extendía rápido,
avivado por el viento que soplaba sin piedad. Vi a mi jefa tratando de soltar a los animales, guiándolos lejos del infierno que se estaba tragando nuestra propiedad. Plok ayudaba, ladrando y corriendo, ayudando a llevar al ganado asustado a un lugar seguro. En medio de todo el desmadre, me di cuenta de que el fuego ya había llegado a nuestra casa. Las llamas lamían las paredes de madera, tragándose años de recuerdos en segundos. El ruido era ensordecedor. El crujir de la madera, los gritos de los animales, los alaridos desesperados de mis jefes. Y entonces, en un momento de claridad aterradora, noté algo. Plok había desaparecido. Grité su nombre, con la voz ronca por el humo. Nada. Miré alrededor, frenético, tratando de ver a través de la cortina de humo. ¿Dónde estaba? Ignorando los gritos de mi jefe para que me quedara lejos, corrí de vuelta a la casa en llamas. El calor era insoportable. Las llamas bailaban a mi alrededor como demonios hambrientos. ¡Plok! Grité otra vez, tosiendo y ahogándome. Escuché un ladrido lejano, apagado. Venía de adentro de la casa. Se me heló el corazón. Estaba ahí dentro. Di un paso hacia la puerta, pero sentí unas manos fuertes jalándome para atrás. Mi jefe me arrastraba lejos, mientras yo me retorcía y gritaba, «Plok, Plok está ahí dentro». Las horas siguientes pasaron como un borrón de llamas, humo y desesperación. Cuando por fin controlaron el fuego, gracias a la ayuda de los vecinos que llegaron demasiado tarde, solo quedaba destrucción. Nuestra casa, el granero, todo, reducido a cenizas humeantes. Estábamos vivos, pero Plok había desaparecido. Buscamos entre los escombros, gritamos su nombre hasta quedarnos roncos. Nada. Era como si se lo hubiera tragado la noche, llevado por las llamas despiadadas. Esa madrugada, sentado entre las ruinas de lo que alguna vez fue nuestro hogar, sentí que una parte de mí moría junto con las últimas brasas. Plok se había ido, y con él, la inocencia de mi niñez. Los días después del incendio fueron una pesadilla despierta. El olor a humo parecía pegado a todo, hasta en mi piel. Dormíamos en una carpa improvisada, que nos prestaron los vecinos de buen corazón, pero el sueño no llegaba fácil. Cada vez que cerraba los ojos, veía las llamas bailando, escuchaba los gritos desesperados, sentía el pánico de esa noche. Y en cada sueño, en cada pesadilla, ahí estaba Plok, corriendo hacia la casa en llamas, desapareciendo en el humo espeso. Me despertaba sudando frío, gritando su nombre en la oscuridad. No nos dimos por vencidos en buscarlo. Todos los días, yo recorría los alrededores del rancho, gritando su nombre hasta quedarme afónico. Mi jefe, a pesar del cansancio que se le notaba en los ojos, me acompañaba siempre que podía. «Va a aparecer, mijo», decía, pero yo notaba la falta de convicción en su voz. Buscamos en cada rincón de la propiedad, en cada arbusto, en cada hoyo. Nada. Era como si Plok se lo hubiera tragado la tierra, llevado por el viento junto con las cenizas de nuestra casa. En la noche, sentado en las ruinas de lo que alguna vez fue nuestro porche, me quedaba mirando al horizonte, esperando ver esa silueta familiar corriendo hacia mí. El silencio de la noche era opresivo, roto solo por el ocasional ulular de un búho o el susurro del viento en los árboles. Cada sonido me hacía voltear la cabeza, con el corazón a mil, pensando, «Es él, regresó», pero nunca era. La decepción era como una puñalada en el pecho cada vez, y sentía las lágrimas calientes corriendo por mi cara, mezclándose con el hollín que todavía cubría todo. Mi jefa trataba de consolarme, diciendo que tal vez Plok había huido asustado y encontrado un nuevo hogar. «Era bien listo, mijo. Estoy segura de que está bien», decía, pasándome la mano por el pelo. Pero yo conocía a Plok. Él nunca nos abandonaría.
no por su propia voluntad. Algo había pasado esa noche, algo que mi mente joven se negaba a aceptar. Los recuerdos de él corriendo hacia el fondo de la casa, su ladrido apagado viniendo de adentro, me atormentaban día y noche. Conforme los días se arrastraban, la ausencia de Plock se volvía más palpable, más dolorosa. No era solo la falta de un perro, era como si una parte vital de nuestra familia hubiera sido arrancada. El rancho, incluso en ruinas, parecía aún más vacío sin su presencia alegre y protectora. A veces juraba escuchar el tintineo de su collar o el sonido de sus patas en el pasto seco. Me volteaba, esperanzado, solo para encontrar el vacío. La realidad cruel se imponía. Plock había desaparecido, llevándose consigo un pedazo de cada uno de nosotros. Una semana después del incendio, mientras le ayudaba a mi jefe a limpiar los escombros, encontré algo que me paró el corazón. Ahí, medio enterrado en las cenizas, estaba el collar de Plock. El cuero estaba chamuscado, la plaquita de identificación ennegrecida por el humo. Lo apreté contra mi pecho, las lágrimas por fin ganando la batalla que había estado peleando por días. Era como si, en ese momento, la verdad finalmente se hiciera real. Plock no iba a volver. Lo que sea que haya pasado esa noche del demonio, se había llevado a nuestro amigo fiel para siempre. O al menos, eso pensé en ese momento. No tenía ni idea de que el destino todavía guardaba sorpresas y que la historia de Plock estaba lejos de terminar. Mi jefe, hombre de pocas palabras, se quedó aún más callado. Sus manos callosas, que antes acariciaban a Plock con cariño al final de un día de chamba, ahora se cerraban en puños de frustración. Vi lágrimas en sus ojos una noche, cuando creía que nadie lo estaba viendo. Murmuraba el nombre de Plock, pidiéndole perdón por no haberlo salvado. Esa imagen me rompió por dentro. Nunca había visto a mi jefe, mi héroe, tan vulnerable. Mi jefa trataba de ser fuerte por todos nosotros, pero la escuchaba llorar bajito en el cuarto, abrazada a la vieja cobija de Plock. Fue en una noche de luna llena, semanas después del incendio, que todo cambió. Estaba sentado en el porche reconstruido, viendo a la nada. Cuando lo sentí, un escalofrío me recorrió la espalda y el aire a mi alrededor se puso de repente bien frío. Levanté los ojos y se me paró el corazón. Ahí, en la orilla del bosque, una figura familiar se materializaba. Era Plock, pero no como yo lo conocía. Su cuerpo era transparente, brillando con una luz suave y azulada. Me tallé los ojos, seguro de que estaba soñando, pero la visión seguía ahí. Plock me miraba fijo, sus ojos más expresivos que nunca, llenos de una sabiduría que iba más allá de este mundo. Me quedé congelado, sin poder moverme ni gritar. Plock empezó a caminar hacia mí. Sus patas no hacían ruido al tocar el suelo. Cada paso que daba hacía que el aire vibrara de una manera rara, como si la realidad misma se estuviera distorsionando. Cuando llegó cerca de mí, pude sentir una energía saliendo de él, una mezcla de calor y frío que me puso la piel chinita. Extendí la mano temblando, queriendo tocarlo, sentir su pelo suave una vez más. Pero mis dedos atravesaron su forma etérea, encontrando solo un frío intenso que me hizo retirar la mano. Plock inclinó la cabeza, como siempre lo hacía cuando quería que lo siguiera. El corazón se me aceleró, quería mostrarme algo. Dudé por un momento, el miedo peleando contra la nostalgia y la curiosidad. Pero este era Plock, mi amigo, mi protector, fantasma o no. Yo confiaba en él. Me levanté con las piernas temblorosas y lo seguí. Me guió por el patio, pasando por los restos del granero, hasta que llegamos a un punto donde el incendio había sido más intenso. Ahí, Plock se detuvo y empezó a escarbar el suelo con sus patas fantasmales. Entendí el mensaje y empecé a escarbar con mis propias manos. La tierra estaba fría y húmeda, pegándose bajo mis uñas.
No sabía qué estaba buscando, pero seguí escarbando, guiado por la presencia silenciosa de Plok a mi lado. De repente, mis dedos tocaron algo duro. Jalé y, para mi sorpresa, era un hueso. No cualquier hueso, sino ese hueso especial que le había dado a Plok en su último cumpleaños. Me acordé de cómo le brillaron los ojos cuando lo recibió, cómo corrió por el patio con el hueso en el hocico, buscando el lugar perfecto para enterrarlo. Miré a Plok con la boca abierta. Él movió la cola, sus ojos brillando con lo que solo puedo describir como amor y añoranza. En ese momento, escuché la voz de mi jefe llamándome. Volteé la cabeza por un segundo, gritando que estaba ahí, y cuando volví a mirar, Plok había desaparecido. Me quedé ahí, parado, con el hueso en las manos, tratando de procesar lo que había pasado. ¿Habrá sido real? ¿O mi mente, desesperada por la pérdida, había creado toda esa escena? Pero el hueso en mis manos era real, sólido, una prueba tangible de que algo extraordinario había ocurrido. Era como si Plok quisiera recordarme los momentos felices que compartimos, darme un último regalo de despedida. Corrí de vuelta a la casa, mi corazón una mezcla de alegría, tristeza y confusión. Les conté todo a mis jefes, las palabras saliendo atropelladas. Vi la incredulidad en sus ojos transformarse en emoción cuando les mostré el hueso. Mi jefa lo agarró con manos temblorosas, reconociéndolo de inmediato. Mi jefe se quedó callado, pero noté sus ojos llorosos. Esa noche, sentados alrededor de la mesa de la cocina, con el hueso en el centro, tuvimos una larga plática sobre la vida, la muerte y las cosas que no podemos explicar. Compartimos historias sobre Plok, riendo y llorando al recordar su lealtad y amor incondicional. La presencia de él flotaba sobre nosotros, casi palpable. No sabíamos exactamente qué pensar sobre lo que había pasado, pero una cosa era segura: nuestro fiel amigo, de alguna manera inexplicable, todavía estaba con nosotros, recordándonos el amor que compartimos y que, de alguna forma, iba más allá de la misma muerte. ¿Qué onda, raza? Me llamo Arturo y les voy a contar una cosa bien rara que pasó acá en el rancho. Ahí andaba yo, en mis quehaceres, cuando de repente se apareció un ruco medio desconocido por estos rumbos. El vato me pidió prestado el caballo, diciendo que necesitaba ir a su casa por unos cigarros. Al principio me quedé medio sacado de onda. ¿Saben? Prestarle mi caballo a un extraño no es algo que se haga todos los días. Pero el señor se veía tan desesperado por una fumada que terminé cediendo. Le dije al vato: «Órale pues, pero te me regresas rápido, ¿eh?» Se montó en el trueno, mi caballo, y se fue a toda madre. El tiempo fue pasando y nada que regresaba el fulano. Me empecé a agüitar, pensando si no había hecho una pendejada. Ya estaba oscureciendo cuando escuché un ruido a lo lejos. Era el trueno que venía de regreso, pero algo andaba bien mal. El caballo venía en una carrera desenfrenada, como si trajera al chamuco detrás. Cuando se acercó más, vi que el trueno venía solo, y el señor, quién sabe. Pero lo peor era ver cómo estaba mi caballo. Pobrecito, venía todo sudado, temblando como una hoja. Sus ojos estaban bien abiertos de una manera que nunca había visto, como si hubiera visto un pinche fantasma. Intenté acercarme para calmar al trueno, pero estaba irreconocible. Corría de un lado a otro, relinchando como loco. Intenté ofrecerle agua, comida, pero nada funcionaba. Era como si se hubiera vuelto otro animal. Todo mal pedo, ¿me entienden? Me quedé sin saber qué hacer, hasta me daba miedo acercarme. Pasé la noche en vela, tratando de entender qué chingados había pasado. ¿A dónde se fue ese señor? ¿Qué le hizo a mi caballo? ¿Y por qué el trueno estaba así? Sé que mucha raza no cree en estas cosas, pero empecé a sospechar que había algo turbio en todo este pedo. Al día siguiente,
Me levanté temprano para ver cómo estaba el trueno. Para mi sorpresa, la situación se había puesto peor. El pobre seguía bien agitado, corriendo de un lado a otro en el potrero como si tuviera hormigas en el culo. Intenté acercarme con un poco de zacate, pero ni peló la comida. Nunca había visto al trueno rechazar un taco antes. Me quedé observando un rato y cada minuto que pasaba me agüitaba más. El trueno tenía los ojos bien pelones, las orejas para atrás y de repente daba unos brincos sin razón. Era como si estuviera viendo o escuchando algo que yo no podía percibir. Eso me estaba dando un mal rollo cabrón. No aguanté quedarme callado y fui a hablar con mi jefe. Le expliqué todo lo que había pasado. El señor extraño, cómo desapareció y cómo el trueno había regresado todo trastornado. Mi jefe, que siempre ha sido un hombre de pocas palabras, se quedó serio y callado un rato. Luego, soltó una frase que me puso la piel chinita. «Mijo, esto no es cosa natural». Al otro día, mi abuelo vino a visitarnos. Es de esos rucos sabios que ya han visto de todo en esta vida. En cuanto vio al trueno en ese estado, todo agitado y fuera de sí, mi abuelo se puso serio. Se rascó la barbilla, miró al horizonte y dijo: «Mijo, esto tiene pinta de brujería». Ya había visto algo parecido hace muchos años. Me quedé con el ojo cuadrado. ¿Brujería? ¿Eso existía de verdad? Mi abuelo se sentó en el porche y empezó a contar unas historias de los tiempos de antes. Dijo que cuando era joven había escuchado de unos casos parecidos. Caballos que regresaban diferentes después de ser prestados, animales que se volvían locos de la nada. Siempre había un forastero metido en el asunto. Me acuerdo de un caso allá por el río, siguió mi abuelo. Un ranchero le prestó el caballo a un viajero. Cuando el animal regresó estaba igual que el trueno, desenfrenado, sin comer, como si hubiera visto al diablo. Tragué saliva al escuchar eso. Era igualito a lo que nos había pasado. Mi abuelo explicó que, en aquella época, descubrieron que era obra de un vato que tenía bronca con el dueño del caballo. El tipo había hecho un trabajo, una brujería, para vengarse. ¿Pero por qué alguien nos haría eso a nosotros?, pregunté. Mi abuelo se encogió de hombros. «A veces uno se hace de enemigos sin darse cuenta», respondió. Me quedé pensando en toda la raza que conocíamos, tratando de recordar si me había peleado con alguien últimamente. No se me venía nada a la mente. Mi abuelo se dio cuenta de mi agüite y dijo: «No tiene caso que te quiebres la cabeza. Lo importante ahora es tratar de ayudar al trueno». Sugirió que buscáramos a don Chente, un curandero que vivía del otro lado del valle. «Si hay alguien que puede arreglar esto, es él», afirmó mi abuelo. Me quedé medio escamado, pero a estas alturas estaba dispuesto a intentar cualquier cosa para salvar a mi caballo. Llegamos a la casa de don Chente ya cerca del mediodía. Era una choza sencilla, rodeada de plantas que nunca había visto antes. El olor a hierbas en el aire era bien fuerte. Era un señor flaco, con una mirada penetrante, que parecía que te leía el alma. Le contamos toda la historia, sin esconder ningún detalle. Don Chente escuchó todo en silencio, moviendo la cabeza de vez en cuando. Cuando terminamos, soltó un suspiro pesado y dijo: «Sí, mijitos, esto es un trabajo pesado, pero tiene arreglo». Sentí un alivio bien cabrón al escuchar eso. Don Chente nos explicó que tendría que ir hasta nuestro rancho para hacer el ritual de romper la brujería. Agarró una bolsa llena de cosas raras, velas, hierbas, unos frasquitos con líquidos de colores, y nos regresamos a la casa. En el camino, me fue platicando que a veces la raza hace maldades por envidia o coraje, pero que lo importante era romper el hechizo y proteger al animal. Llegando a la casa, nos fuimos derechito al potrero donde estaba el trueno. El pobre caballo seguía en ese estado alterado, corriendo como loco y relinchando sin parar. Don Chente nos pidió que no nos metiéramos y empezó su jale. Prendió unas velas,
Regó unas hierbas por el suelo y comenzó a hablar bajito unas palabras que yo no le entendía ni madres. El ritual duró un chingo. De repente, el trueno empezó a calmarse. Se quedó parado, mirando fijo a don Chente. Fue en ese momento que sentí que algo estaba cambiando. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, el trueno se desplomó en el suelo, bien agotado. Corrí hacia el trueno en cuanto se cayó, con el corazón en la garganta. Cuando me acerqué, vi que respiraba normal, como si estuviera en un sueño profundo. Don Chente se acercó despacito, le puso la mano en la frente al caballo y sonrió. «Ya está», dijo. «El animal ya está libre». Nos pasamos toda la noche echándole un ojo al trueno. Poco a poco, fue volviendo en sí. Ya por la madrugada, se levantó medio tambaleándose y se fue derecho al bebedero. Tomó agua como si no la hubiera probado en días. Luego, buscó el zacate y empezó a tragar tranquilamente. Era como si nada hubiera pasado. En los días siguientes, el trueno fue mejorando cada vez más. Volvió a ser el caballo mansito de siempre. Mi jefe, que siempre ha sido un hombre práctico, decidió que necesitábamos protegernos mejor. Empezamos a tomar unas precauciones que antes pensábamos que eran puras mamadas. Colgamos unos amuletos en las esquinas de la casa, plantamos ruda en el patio y empezamos a bendecir a los animales regularmente. Puede parecer superstición, pero después de lo que pasó, no queríamos arriesgarnos. Me llamo Guadalupe y lo que les voy a contar pasó hace 2 años, en un ranchito de México. Emiliano y yo llevábamos un chingo de tiempo juntos, desde la prepa. ¿Saben de esos amores de telenovela? Así éramos nosotros. Emiliano siempre fue un pan de Dios. De esos vatos que los ves y piensas, este güey no le haría daño ni a una mosca. Bien chambeador, siempre con una sonrisa en la cara. De esos que llegaban a la casa y me daban un beso antes de quitarse los zapatos. Teníamos una vidita sencilla, pero éramos felices, o al menos eso creía yo. Pero de repente, las cosas empezaron a cambiar. Fue poco a poco, ¿saben? Al principio eran cositas de nada. Emiliano llegaba más tarde del jale, a veces con una cara bien rara. Le preguntaba qué pedo y se hacía el loco. Nada, mi amor, solo ando cansado. Pero yo sentía que algo andaba mal. Era como si una nube negra se hubiera formado sobre nuestra casa. Y entonces vino el madrazo. Un día normal, Emiliano llegó a la casa y soltó la bomba. Había renunciado al jale. Me quedé helada. Ese trabajo lo era todo para nosotros. Era lo que pagaba las cuentas, nuestros sueños. Cuando le pregunté por qué, solo dijo que ya estaba hasta la madre. Pero sus ojos contaban otra historia. Después de eso, todo se fue a la chingada. Emiliano, que antes ni salía solo a comprar pan, empezó a desaparecer por días. Volvía con un olor raro, una mezcla de cigarro con algo que no podía identificar. Su ropa siempre sucia, a veces rota. Cuando le preguntaba, explotaba. Nunca había visto a Emiliano gritar así. Y luego, en una noche fría de otoño, llegó a la casa con una mirada que nunca voy a olvidar. Parecía que había visto un pinche fantasma. Sin decir ni madres, se fue al cuarto y empezó a hacer las maletas. Le supliqué, lloré, me puse de rodillas. Pero él solo decía, me tengo que ir, Lupe, estoy resolviendo unas cosas, pero ya vuelvo. Después de mucho pleito y sin que me dijera qué chingados estaba pasando, se largó. En los días que siguieron, me quedé en el limbo. No comía, no dormía bien. Me la pasaba viendo por la ventana, esperando ver a Emiliano regresar. Pero no volvió. Los vecinos empezaron a chismear, a hacer preguntas. Yo no tenía respuestas. ¿Cómo explicar algo que ni yo entendía? Fue entonces cuando empecé a notar los cambios en la casa. El jardín, que Emiliano cuidaba con tanto cariño, empezó a marchitarse. Las flores se morían de la noche a la mañana, como si algo les hubiera chupado toda la vida. Y el olor
Un olor a podrido que parecía salir de las paredes. Limpiaba, tallaba, pero no servía de nada. Era como si la casa se estuviera pudriendo por dentro. Y fue en una de esas noches de insomnio que lo vi. Por la ventana del cuarto vi una figura en el jardín, alta, flaca, agachada sobre algo en el suelo. El corazón se me aceleró. ¿Era Emiliano? Corrí para afuera, gritando su nombre, pero cuando llegué ahí no había nadie. Solo un hoyo recién cavado y al lado una pala sucia de tierra. ¿Qué estaba enterrando Emiliano en nuestro jardín? ¿Y por qué sentí que esto era solo el principio de algo mucho, mucho peor? Una noche ya no aguanté más. Decidí investigar qué chingados estaba pasando en el jardín. Esperé hasta la madrugada, cuando empezaron los ruidos. Con el corazón en la garganta y una linterna temblando en la mano, salí al patio. Empecé a escarbar en los lugares donde había visto las sombras chambear. La tierra estaba suelta, fácil de quitar. No pasó mucho hasta que mi pala golpeó algo duro, envuelto en plástico. Con las manos temblando, saqué el paquete. Era pequeño, del tamaño de una caja de zapatos, sellado con cinta adhesiva. Cuando lo abrí, casi vomito. Adentro había un polvo gris, con un olor tan fuerte que me hizo llorar los ojos. No era droga, al menos no parecía serlo. Era algo diferente, algo que me revolvió el estómago nada más verlo. Rápido, cerré el paquete y lo aventé de vuelta al hoyo, cubriéndolo con tierra. Una semana después del pedo en el jardín, pasó algo bien raro. Fui al cuarto a agarrar una blusa y, al abrir el cajón, encontré un chingo de billetes, lana, un chingo de lana. Más de lo que Emiliano y yo jamás tuvimos. ¿De dónde chingados había salido eso? El corazón se me aceleró. Era como si la pesadilla estuviera empezando otra vez. En los días siguientes, la lana siguió apareciendo, a veces en el cajón de la cocina, a veces debajo del tapete de la sala, siempre cantidades grandes, siempre en lugares donde estaba segura que no había nada antes. Era como si la casa me estuviera pagando. ¿Pero por qué? No más de pensarlo se me ponía la piel chinita. El miedo se convirtió en angustia. ¿Dónde estaba Emiliano? ¿Qué le había pasado? ¿Y qué eran esas madres que estaba enterrando en el jardín? Las preguntas me comían viva, no me dejaban dormir. Me pasaba las noches en vela, volteando la casa patas arriba buscando respuestas, pero solo encontraba más misterios. Empecé por los lugares obvios. El hospital local fue mi primera parada. Pasé horas dando vueltas por los pasillos fríos y estériles, enseñando la foto de Emiliano a enfermeras y doctores. Sus miradas de lástima solo aumentaban mi angustia. «Lo siento, señora», decían, «pero nadie con esa descripción ha entrado aquí». Yo insistía, rogando que checaran otra vez. Pero en el fondo, sabía que Emiliano no estaría ahí. La delegación fue peor. El comandante, un vato gordo con ojos cansados, me miró como si estuviera loca cuando le conté sobre la desaparición de Emiliano. «Señora», me dijo, masticando un palillo, «la gente desaparece todo el tiempo en esta ciudad. A veces, simplemente no quieren que los encuentren». Sus palabras me cayeron como un putazo en el estómago. ¿Será que Emiliano simplemente me había abandonado? Pero no podía aceptar eso. No después de lo que había visto esa noche en el jardín. Así que seguí buscando. Recorrí cada callejón, cada cantina jodida de Puerto de las Sombras. Mostraba la foto de Emiliano a extraños, rogando por cualquier información. La mayoría me ignoraba. Algunos se reían, otros me miraban con una mezcla de lástima y miedo. Desesperada, empecé a hacer carteles. Pasé noches en vela, imprimiendo la foto de Emiliano y pegándola por toda la ciudad. «Desaparecido», gritaba el título en letras rojas. Abajo, los detalles, altura, peso, la ropa que traía la última vez que lo vi.
Y al final, mi número de teléfono, una súplica desesperada por información. Después de meses de buscar a Emiliano sin éxito, estaba en mi límite. Fue cuando escuché hablar de doña Clemencia, una médium local conocida por su habilidad para comunicarse con los muertos. La idea de que Emiliano pudiera estar... No, ni siquiera podía pensar en eso, pero estaba tan desesperada que estaba dispuesta a intentar cualquier cosa. La casa de doña Clemencia estaba en las afueras de Puerto de las Sombras, una construcción vieja de madera que parecía que se iba a caer en cualquier momento. Cuando toqué la puerta, el corazón lo tenía en la garganta. Una señora de pelo canoso y ojos penetrantes me recibió. La sesión empezó de una manera bien cabrona, con la médium entrando en un trance profundo. Sus manos temblaban como locas mientras sostenía una pluma sobre un papel en blanco. El aire en el cuarto se puso pesado, casi irrespirable. Las llamas de las velas temblaban, lanzando sombras siniestras en las paredes. Un frío intenso invadió el lugar, haciendo que me castañetearan los dientes. Y entonces, de repente, todo se quedó quieto. Doña Clemencia abrió los ojos lentamente, pareciendo bien cansada. Él escribió algo. Murmuró, empujando el papel hacia mí con manos temblorosas. Con el corazón en la garganta, agarré la hoja y empecé a leer. Mi querida Lupe, lo siento mucho por todo lo que hice. Sé que estás desesperada tratando de encontrarme, pero la verdad es que no merezco tu amor ni tu preocupación. Lupe, me metí en algo terrible. Todo empezó cuando conocí a unos vatos que prometieron dinero fácil. Me ofrecieron una buena lana por guardar unas drogas. Yo pensaba que era solo para que tuviéramos una vida mejor. Un día, la policía apareció de sorpresa. Me entró el pánico y tiré todo. Perdí toda la mercancía. Los vatos se volvieron locos. Lupe, me quedé debiendo una lana que nunca iba a poder pagar. Me agarraron una noche. Me llevaron lejos, a un rancho en un pueblo que ni sé cómo se llama. Mi cuerpo está ahí, Lupe, en una fosa poco profunda, en el fondo de un rancho abandonado. No intentes encontrarme, es demasiado peligroso. Estos vatos son bien culeros y no van a dudar en lastimarte si descubren que sabes algo. Por favor, mi amor, olvídame. Vende la casa. Lárgate de Puerto de las Sombras. Empieza una nueva vida. Te mereces mucho más de lo que yo pude darte. Espero que algún día puedas perdonarme. Emiliano. Cuando terminé de leer, mi mundo se vino abajo. Las lágrimas me corrían por la cara, manchando el papel. Miré a doña Clemencia, buscando algún consuelo, alguna explicación, pero ella solo movió la cabeza tristemente. Él está realmente... Ni siquiera podía terminar la frase. La médium asintió lentamente, sus ojos llenos de compasión. Salí de la casa de doña Clemencia esa noche, con el corazón roto y la mente hecha un desmadre. La carta de Emiliano me pesaba en el bolsillo como un ancla, jalándome hacia una realidad que no quería aceptar. Mientras caminaba por las calles oscuras de Puerto de las Sombras, una batalla se libraba dentro de mí. Una parte de mí quería seguir el consejo de Emiliano, largarme de ahí e intentar olvidar todo, pero otra parte, la parte que todavía lo amaba desesperadamente, gritaba por justicia. ¿Cómo chingados podía simplemente irme sabiendo lo que le había pasado? El comandante Rodríguez me recibió con una expresión escéptica, que pronto se transformó en preocupación al leer el contenido de la carta. A pesar de su resistencia inicial a considerar evidencias de naturaleza sobrenatural, el comandante reveló una información cabrona. El nombre de Emiliano había surgido en una investigación de narcotráfico en curso. El jefe de la investigación confirmó que Emiliano estaba, de hecho, metido con una banda bien peligrosa que operaba en la región. Esta confirmación le dio credibilidad a las afirmaciones de la carta psicografiada, incluyendo la posibilidad de que Emiliano
hubiera sido asesinado. El comandante me advirtió sobre los peligros de seguir con la investigación, recalcando lo violento que era el grupo de narcos involucrado. Sin embargo, mi determinación de descubrir la verdad sobre el destino de Emiliano no se tambaleó ni tantito. Salí de la delegación esa noche con un chingo de emociones revueltas. Miedo, tristeza, pero también con un sentido renovado de propósito. La confirmación oficial de que Emiliano estaba metido en el narcotráfico fue un golpe bien duro, pero también me dio la primera pista concreta desde su desaparición. Una semana después de mi plática con el comandante, me cayó una llamada en medio de la noche. La voz ronca de Rodríguez del otro lado de la línea me informó que habían encontrado algo. El corazón se me aceleró mientras procesaba las palabras. Una excavación en un rancho abandonado había revelado restos humanos. Las horas que siguieron fueron un desmadre de actividad policíaca, peritos forenses y una angustia que me ahogaba y amenazaba con consumirme. La identificación oficial iba a tardar, pero en el fondo de mi corazón, ya lo sabía, habían encontrado a Emiliano. La confirmación llegó días después, trayendo consigo una mezcla agridulce de cierre y dolor renovado. El cuerpo encontrado era, en efecto, de Emiliano. Las evidencias apuntaban a un asesinato bien culero, confirmando las terribles sospechas que había levantado la carta psicografiada. El misterio de Emiliano se había resuelto, pero las cicatrices que me dejó esta jornada se quedan conmigo para siempre. Esa noche hice lo que no debía. Me salí a pasear por el rancho después de que oscureció, aunque sabía que a mi abuela no le gustaba ni madres que lo hiciera. El aire estaba fresco y la luna llena alumbraba el potrero, dándole un aire medio fantasmagórico al lugar. Siempre me ha gustado caminar de noche, sintiendo la brisa en la cara y escuchando los ruidos nocturnos del rancho. Pero esta vez, algo se sentía diferente. Mientras caminaba, mis ojos se clavaron en ese árbol viejo que estaba solo en medio del campo. Mi abuela siempre me decía que no me acercara, que era un lugar malo, pero en ese momento, la curiosidad le ganó al sentido común. El árbol parecía llamarme, sus ramas retorcidas apuntando al cielo como dedos huesudos. Me fui acercando despacito, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. Entre más cerca estaba, más se me ponía la piel chinita. El viento susurraba entre las hojas, como si me estuviera advirtiendo que me regresara. Pero seguí, como si estuviera hipnotizado por esa visión siniestra. Cuando llegué bien cerca del árbol, mis ojos no podían creer lo que estaban viendo. Ahí, colgando de las ramas, había 8 personas. 8, todas ahorcadas, meciéndose suavemente con la brisa de la noche. Hombres, mujeres, sus cuerpos detenidos en el tiempo, como si acabaran de dar su último suspiro. La luz de la luna les daba en la cara, resaltando expresiones de agonía congeladas para siempre. Me quedé paralizado del miedo, sin poder moverme. Sus ojos, aunque sin vida, parecían mirarme fijamente. Las cuerdas crujían bajito, como si tuvieran vida propia. El olor a muerte y descomposición me invadió las narices, dándome ganas de vomitar. Fue cuando uno de ellos, un señor de mediana edad con ropa antigua, volteó la cabeza hacia mí, sus ojos muertos clavados en los míos. En ese momento, el terror me dominó. Salí corriendo como loco, tropezándome con mis propias patas. Corrí sin mirar atrás, sintiendo como si esas almas en pena vinieran detrás de mí. Las ramas secas crujían bajo mis pies, y juraba que escuchaba susurros y risas macabras persiguiéndome. Entré a la casa como un huracán, azotando la puerta. Mi abuela estaba en la cocina y, nada más verme, supo lo que había pasado. «¿Fuiste a ese árbol, ¿verdad?», me preguntó moviendo la cabeza. Su cara estaba pálida,
sus ojos llenos de preocupación, todavía sin aliento, solo pude asentir. Mi abuela me sentó en una silla y me dio un vaso de agua. «Te dije que no fueras allá», me dijo, seria. «Eso está embrujado. Esas personas que viste murieron hace mucho tiempo, pero sus almas no descansan». Mi abuela continuó, con la voz baja y preocupada. «Dicen que quien ve a los ahorcados queda marcado. Las almas en pena pueden venir por ti, queriendo llevarte con ellas». Se persignó. «Tienes que tener cuidado ahora. No salgas más de noche, y si escuchas a alguien llamándote, no contestes». Se levantó y fue a un armario viejo, sacando de ahí un libro empolvado. «Este libro cuenta la historia de este rancho», explicó. «Hace muchos años hubo una revuelta de esclavos aquí. El dueño del rancho, un hombre bien culero, ahorcó a 8 de ellos en ese árbol como escarmiento. Desde entonces dicen que sus almas andan vagando por ahí buscando venganza». Mi abuela hojeó el libro, mostrándome fotos viejas del rancho. Una de ellas mostraba el árbol, más joven, pero ya con ese aire siniestro. «Mucha gente ya ha visto cosas raras por aquí», continuó. «Luces misteriosas, sombras moviéndose, y quien se acerca al árbol, bueno, ya viste lo que pasa». Cerró el libro y agarró mis manos. «Ahora necesitas protegerte. Te voy a hacer un té de hierbas. Te va a ayudar a alejar a los malos espíritus. Y a partir de mañana, vamos a rezar juntos. No podemos dejar que esas almas en pena te lleven». Esa noche no pegué el ojo. Cada ruidito me asustaba, pensando que eran los ahorcados viniendo por mí. Las sombras en el cuarto parecían tomar formas de gente colgada. El viento golpeando la ventana sonaba como gemidos de dolor. En los días siguientes, mi abuela cumplió lo prometido. Me tomé el té de hierbas, que sabía bien amargo, pero me daba una sensación de protección. Rezamos juntos, y hasta llamó a un padre para que bendijera la casa. Pero aún así sentía que algo había cambiado en mí. Aprendí de la peor manera que a veces es mejor hacerle caso a los mayores. Ahora y cada vez que miro ese árbol, aunque sea de lejos, siento los ojos de esos 8 ahorcados siguiéndome. Y me pregunto si algún día vendrán a hacerme compañía en su danza macabra. En la noche, todavía escucho susurros en el viento, llamando mi nombre. A veces, veo sombras pasando por la ventana de mi cuarto, y siempre que hay luna llena, como en esa noche cabrona, siento una opresión en el pecho y unas ganas inexplicables de volver a ese árbol. Pero me aguanto, recordando las palabras de mi abuela. Esta experiencia me cambió la vida para siempre. Ahora sé que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, fuerzas que es mejor no desafiar. Y cada vez que pienso en salir de noche, me acuerdo de esas caras agonizantes, de esos ojos vacíos mirándome fijamente, y decido quedarme en casa, a salvo, al menos por ahora. Me llamo María. Tengo 50 años y lo que les voy a contar pasó en el 2001. Siempre fui diferente, ¿no saben? Desde chiquilla, yo veía cosas que los demás no veían. No era fácil, ¿eh? Había veces que quería gritar, contarle a todo el mundo, pero me la tragaba y seguía adelante. Al final, ¿quién le iba a creer a una chamaca que decía ver gente que no estaba ahí? El tiempo pasó y aprendí a lidiar con este don, si es que se le puede llamar así. No es que se hiciera más fácil, ni madres. Pero me acostumbré a fingir que no veía nada, a ignorar los escalofríos cuando una presencia pasaba junto a mí. Así fue como logré llevar una vida más o menos normal. Me conseguí una chamba como intendente en la Basílica de Nuestra Señora de la Salud, aquí en Pátzcuaro. Pátzcuaro es una ciudad vieja, llena de historia y de secretos también, como iba a descubrir. La basílica era un lugar bien bonito, hasta majestuoso. Pero en la noche, cuando apagaban las luces y el silencio se adueñaba del lugar, era como si las paredes susurraran.
Sentía ojos observándome desde cada rincón oscuro, cada nicho en las paredes antiguas. Mi trabajo era simple: limpiar, organizar, asegurarme de que todo estuviera en orden para el día siguiente. Pero para mí, era más que eso. Las noches eran largas y solitarias. Solo escuchaba el eco de mis pasos por los pasillos vacíos y a veces juraba que oía otros pasos acompañándome. Siempre que volteaba, no había nadie ahí, pero yo sabía, en el fondo de mi corazón, que no estaba sola. Nunca lo estaba. Era otra noche normal en la Plaza Vasco de Quiroga. Hacía mi ronda de siempre. El único ruido era el de mis pasos. De repente, sentí un escalofrío. ¿Saben cuando sienten que algo anda mal? Fue exactamente eso. Entonces lo vi, cerca del Hospital de Santa Fe Viejo, algo que me dejó helada. Al principio pensé que era solo una sombra, pero entre más miraba, más me daba cuenta de que era un hombre. Traía ropa antigua, como del siglo XVI. Me quedé parada, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se me iba a salir por la boca. El tipo no se movía, parecía una estatua, pero sus ojos... sus ojos estaban clavados en mí. Fue entonces cuando vi las cadenas. Eran pesadas, oxidadas, colgando de sus muñecas y tobillos, arrastrándose por el suelo. Cuando me acerqué lo suficiente para verle bien la cara, casi me desmayo. Su piel era bien blanca. De repente, sin aviso, empezó a moverse, bien despacio, como si cada paso le doliera un chingo. Comenzó a caminar hacia la basílica. Las cadenas se arrastraban detrás de él, haciendo ese ruido de metal que parecía resonar dentro de mi cabeza. Me quedé ahí parada, viéndolo alejarse hasta que desapareció en la oscuridad de la noche. Después de esa noche, no podía dejar de pensar en el vato de las cadenas. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa cara pálida y esos ojos vacíos mirándome fijo. No le conté a nadie, claro, ¿quién me iba a creer? Pero yo sabía que no había sido un sueño. Fue demasiado real. Las noches siguientes, andaba bien tensa durante las rondas. Cada sombra, cada ruidito me hacía brincar. Pero no pasó nada por un rato. Hasta que, una semana después, ahí estaba otra vez. Esta vez, en la puerta de la basílica, parado, sin moverse, mirándome fijamente. Se me heló la sangre, pero me obligué a mantenerme firme. Quería tanto que dijera algo, lo que fuera, pero se quedó ahí, callado, como una estatua viva. Las cadenas se veían aún más pesadas esta vez. Podía ver que le lastimaban las muñecas y los tobillos, pero no había sangre. Solo marcas oscuras, como si las cadenas fueran parte de su cuerpo. Nos quedamos así por un rato que pareció una eternidad. Yo, parada en medio de la plaza, y él, en la puerta de la basílica. Ninguno de los dos se movía. Era como si el mundo se hubiera detenido. De repente, empezó a moverse otra vez, pero esta vez no fue hacia la basílica. Empezó a caminar hacia mí. Fue el momento más cabrón de mi vida. Salí corriendo. Fue por instinto. Después de correr unos segundos, miré hacia atrás y no vi a nadie siguiéndome. Me quedé temblando un rato. Después de esa noche, las apariciones se volvieron rutina. Cada medianoche en punto, ahí estaba. Al principio, me cagaba de miedo, pero con el tiempo, empecé a acostumbrarme. Es raro decirlo, ¿no? Acostumbrarse a un fantasma. Pero así fue. Siempre aparecía en el mismo lugar, cerca del Hospital de Santa Fe. Siempre parado, siempre en silencio. Las cadenas parecían ponerse más pesadas cada vez. Al principio, apenas podía arrastrarlas. Ahora, parecía que lo iban a jalar al suelo en cualquier momento. Trataba de hablarle. ¿Sabes? Le preguntaba quién era, qué quería, pero nunca obtuve respuesta. Solo me miraba con esos ojos vacíos y empezaba a caminar hacia la basílica. Siempre el mismo camino, siempre con ese paso lento y doloroso. Una noche particularmente fría,
Estaba haciendo mi ronda de siempre cuando escuché un grito que venía de la entrada de la basílica. Corrí a ver qué pasaba y encontré a un señor, ha de haber tenido unos 70 años, tirado en el suelo. Temblaba y señalaba como loco algo detrás de mí. Cuando me di la vuelta, casi se me para el corazón. Ahí estaba, el vato de las cadenas, parado en medio de la basílica. Las cadenas pesadas se arrastraban por el suelo, haciendo ese ruido metálico que conocía tan bien. Pero esta vez, no era solo yo quien podía verlo. El señor en el suelo empezó a gritar otra vez. El hombre con las cadenas, no es de este mundo. Trataba de levantarse, pero sus piernas parecían no responderle. Me dividí entre ayudar al señor y mirar al fantasma, que seguía ahí parado, inmóvil como una estatua. Otra gente empezó a llegar, atraída por los gritos. Pero cuando miraban a donde el señor apuntaba, no veían nada. Solo yo y él podíamos ver al espíritu. El viejito estaba teniendo un ataque, temblando y sudando frío. Alguien llamó a una ambulancia. Durante todo ese tiempo, el fantasma no se movió. Se quedó ahí, mirándome con esos ojos vacíos, las cadenas tintineando suavemente. Incluso con todo el desmadre, con la gente corriendo de un lado a otro tratando de ayudar al señor, el espíritu permaneció impasible. Cuando llegó la ambulancia y se llevó al señor, el fantasma finalmente se movió. Lentamente, arrastrando sus cadenas, caminó hacia el altar y desapareció. Me quedé ahí temblando, sabiendo que las cosas habían cambiado. Ya no era solo yo. Ahora, otras personas podían ver lo que estaba pasando. Y eso me asustaba más que cualquier otra cosa. Llegó el Día de Muertos, y con él, mi desesperación llegó al límite. Ya no aguantaba más cargar este secreto yo sola. Después de ver al espíritu una vez más en la plaza llena de gente, tomé una decisión. Le iba a contar todo al padre Alejandro. A la mañana siguiente, con el corazón en la garganta, toqué la puerta de la sacristía. El padre Alejandro me recibió con una sonrisa, pero luego se puso serio al ver mi cara. «María, ¿qué pasó?», preguntó. Y entonces, como una presa que se rompe, le conté todo. Las apariciones, las cadenas, las cosas raras en la basílica. Esperaba que me llamara loca, que me mandara a la chingada. Pero no. Escuchó todo en silencio, con los ojos bien abiertos, pero atentos. Cuando terminé, se quedó callado un buen rato. Luego, para mi sorpresa, dijo: «María, te creo». El padre explicó que la iglesia tiene una larga historia de lidiar con lo sobrenatural. No podía ignorar las señales, especialmente viniendo de alguien tan dedicado a la basílica como yo. «Vamos a ayudar a esta alma», dijo, decidido. Esa noche, nos quedamos de vigilia en la basílica. Cuando el reloj dio las 12, ahí estaba, el vato de las cadenas. El padre Alejandro no podía verlo, pero sintió su presencia. Empezó a rezar, su voz haciendo eco en las paredes de la iglesia vacía. «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo», empezó. Mientras el padre recitaba oraciones en latín, vi que el espíritu reaccionaba. Las cadenas parecían hacerse más ligeras, y una luz suave empezó a rodearlo. La oración siguió por horas. Yo observaba, maravillada, mientras el espíritu parecía transformarse. Las cadenas empezaron a deshacerse, volviéndose polvo. Su cara, que antes estaba retorcida de dolor, ahora mostraba paz. Empecé a ver mi chamba en la basílica de una forma diferente. Ya no era solo mantener el lugar limpio y ordenado. Ahora me sentía como una guardiana, protegiendo no solo el espacio físico, sino también su energía espiritual.